Experiencias del arrebatamiento en el terreno Shalom, marzo 17 del 2023. Hermano Edilson. Amén, amados. En la hora de la alabanza, cuando el apóstol Joselino estaba tocando la guitarra, yo tuve una visión, hermanos. Y yo miraba una puerta abierta, miraba para adentro de ese lugar. En esa puerta era muy blanco, muy blanco. Y yo miraba algunos ángeles saliendo de dentro de ese lugar, ¿saben? Y esos ángeles se la pasaban llamándome, diciendo, ven, ven, entra en ese lugar. Y continuaba adorando al Señor. Y yo estaba teniendo aquella visión, hermanos, y cuando la apóstola Chanaína, ella pidió que el Señor me llevara a una experiencia, yo vi de nuevo aquella visión. Y un ángel estaba a mi lado. Yo le hice una pregunta, que si él creía en el Señor, y en ese momento él dijo que sí, que él quería llevarme dentro de aquella puerta, y en aquel momento sería yo y el Señor. Y en ese momento, hermanos, cuando yo entré, yo me encontré con el Señor, pero yo caí de rodillas. Hermanos, yo quise por lo menos intentar mirar la bata, la vestimenta que el Señor estaba usando, y yo no lo conseguía. En mi sentimiento yo sabía que el Señor estaba usando una bata, pero yo no conseguí mirar esa bata por causa de la luz, de la gloria del Señor. Y yo me quedé prostrado adorando al Señor, y los ángeles un poco distantes, y yo adorando al Señor. Y el Señor comenzó a hablarme muchas cosas, y Él me decía así: soy yo, el Señor, quien vino a este lugar. Y allí, hermanos, era el propio Señor, no era más un ángel. Yo sabía, hermanos, en mi alma que era el propio Jesús, y Él estaba en pie, hermanos, delante de mí. Y allí, hermanos, el Señor me decía: yo oí la adoración de ustedes. Y el Señor me decía: dile a mis hijos que ellos escogieron la mejor parte en esta noche. El Señor me decía eso. Y el Señor me decía así: y ustedes tuvieron un momento de desconcentración, de bromas para cenar, y yo vi a ustedes cuando estaban en la mesa cenando, pero ustedes escogieron la mejor parte de esta noche, de adorarme, de buscarme. Y personalmente yo vine para oír la adoración de ustedes. Y en ese momento el Señor me dejaba una palabra para los apóstoles, porque el Señor decía: tú vas a hablar a mis siervos cuál es la obra que ellos han hecho en este lugar, en esa tierra, sea aquí en ese terreno, en cada viaje, sea en Manaus, sea en la congregación, en el templo y fuera del templo. ¿Y cuál es la obra que ellos estaban haciendo? Y el Señor comenzaba a hablar que cuando los apóstoles están buscando al Señor, el Señor comenzaba a decirme la obra que el Señor habían hecho. Y Él decía: la obra que yo he hecho es esa. Y comenzó a hablar acerca de estos dos hermanos. Y Él decía así: que ustedes no vinieron a este lugar, a ese terreno, en vano, porque ustedes escucharon la voz del Señor, y que Él los iba a enseñar a ustedes dos a andar en la sana doctrina. Y Él escuchó una oración en su corazón, que ustedes quieren andar en la doctrina, pero no saben cuál es el camino. Y el Señor decía que Él les iba a enseñar cuál es el camino de la doctrina. Y Él escuchó una oración que usted hizo en su alma, que no tenía condiciones de comprar pantalones, que solo tienes bermudas, pero el Señor te va a dar condiciones para que compres pantalones y andes dignamente dentro de la doctrina del Señor. Y el Señor decía: no vas a necesitar andar de bermudas, vas a andar de pantalones, porque el Señor te va a abrir un nuevo camino. Y el Señor decía así en ese momento: aquel que permanece en mí da buenos frutos, pero aquel que no permanece en mí, la hacha está puesta en el árbol. Y el Señor me decía así: dile a mi iglesia, como todo, yo conozco a aquellos quienes están en mí, pero yo también sé quienes están en tinieblas. Y allí, hermanos, el Señor comenzaba a hablar que cuando los apóstoles están buscando al Señor, haciendo una campaña de oración en la iglesia, el Señor está visitando personas, curando personas. El Señor decía que había alcanzado esas dos vidas aquí. Tu nombre es Fabricio, ¿verdad?
y el otro varón aquí. Y por esas vidas de ustedes es el Señor que decía que Él había hecho una obra en la vida de ellos. Dile a los apóstoles que esa es la obra que ellos han hecho en la tierra. Esas dos vidas están siendo bendecidas. Esa es la obra que el Señor ha hecho. Y el Señor decía que esa obra no va a parar, que el Señor a cada día, Él está dando crecimiento. Y todas las veces cuando vamos al terreno, a la finca, es para que continuemos de esa misma forma, adorando al Señor, guerreando, pidiendo al Señor que venga a abrir nuestros ojos espirituales. Porque el Señor está visitando personas y Él va a dar el recurso necesario para que concluyamos esta obra para la gloria del nombre de Él. Amén. Amém. Glória a Deus. Hermano Everton. Amén, amados hermanos. Que eu vi antes de o apóstolo orar na minha vida. Lo que yo vi antes de que el apóstol orara por mi vida, Ouvi o Senhor falar yo comigo. escuché al Señor hablar conmigo. Tava com muito sono. Yo estaba con mucho sueño E eu levantei, eu comecei a falar com y me Deus. levanté y comencé a hablar con Dios y le decía, Dios, Sei que eu sou yo sé que fraco, soy débil, mas me ajuda pero ayúdame a orar, a orar, me ajuda a se levantar, ayúdame a levantarme, porque eu sozinho porque não consigo. yo solo falei pra Deus. no puedo. Le dije a E Dios foi na hora que eu y en esa hora me levanté eu comecei a y comencé a adorar ao orar Senhor. y adorar al Señor. E a apóstola Y la vem, apóstola mas só que eu vino. não ouço a apóstola falar comigo. Ouvi o Pero yo no Senhor. escuché al apóstol hablar El conmigo, yo Señor escuché al falaba para mí Señor que era para y el me Señor decía contemplar, que era para que yo contemplara que Ele ia me mostrar aqui. lo que Él me iba a mostrar aquí. E eu vi, irmão, Y yo miraba, como hermanos, Daniel así como vio el hermano los Daniel ángeles miró los en ese ángeles lugar, en este yo lugar, también vi yo ellos también nos los abrazando. vi que nos estaban abrazando eu fiquei impactado agora y yo com o que ele estaba falou. impactado con lo que Él Mas dijo. assim, o que me chamava mais a atenção, Pero lo que me llamaba más cuando eu la olhava atención, hermano, es que cuando yo miraba al apóstol y el apóstol, ele estava com uma ellos veste estaban con unas diferente, vestimentas diferentes. Ellos estaban con un manto blanco onde tinha en donde cinto tenían un sobre a cinto cintura deles que brilhava. en la cintura de ellos que brillaba. E eu via a Y yo miraba a la ela apóstola, andando, ella andando e o y el Espíritu Santo conduzindo ela. conduciéndola a E eu vi ella. ao lado do apóstolo um outro Y al lado anjo del com uma apóstol harpa muito yo grande. miré otro ángel con una Así como arpa él muy grande, mexía y así naquelas cuando él cordas, tocaba é en como se a aquellas mão do apóstolo cuerdas, estivesse es mexendo como na que dele si também. la mano Y era una del apóstol sincronía. estaba Yo ficaba tocando maravillado de junto ver con la aquilo. misma del ángel Después, con la arpa. Y ela yo me ministrou quedé na minha maravillado. vida. Y después Né? E os anjos do Senhor apareceram ella pra mim. ministró en mi vida, la apóstola, Y y ellos los me llevaban ángeles a una sala. del Señor se aparecieron falaba que era de y me llevaron a una restauración y sala que ensinamiento. dijeron que era de restauración E ali, y como enseñamiento. se eu sentasse Y numa allí yo me cadeira, senté en una e nesse silla, quadro ele começasse a me ensinar y algo en ese que eu devia fazer. parte ellos comenzaron a enseñarme Después, algo que yo debía de hacer. ele me Y falava después ellos assim, me decían así: quero te levar a yo quiero guerrear llevarte a guerrear pela vida por la dos vida meus de mis servos, siervos, não só pela no tua, solo por la mas tuya, todos. por todos. Irmãos, eu começava a guerrear. Hermanos, yo comenzaba a E guerrear, depois que eu terminava y de cuando guerrear, cuando el Señor terminaba me de falaba guerrear, así, el Señor me decía ven así: cá, quero te ven mostrar acá, algo. te quiero Irmão, eu fui mostrar na parte algo. do Y céu, fui a una parte del onde eu cielo via muitas en donde yo árvores. miré muchos Eram uns árboles. frutos Eran bem amarelinhos, con unos frutos muito bien lindos amarillos, aqueles frutos. Aquelas muy árvores lindos eram aquellos muito frutos, lindas. aquellas árboles Não muy tinha lindas. uma nem duas, mas tinha No había ni una milhares. ni dos, pero había millares. E eu perguntava do Senhor, Y yo le preguntaba ¿qué era al aquellas Señor frutas? qué era ¿Por qué aquellos aquellas frutos, por qué árvores? aquellas árboles. falava Y él me assim, decía así: por uma semente que é por una plantada, semilla que es plantada, cresce uma árvore. crece un E árbol, essa árvore ela dá y bons ese frutos. árbol da buenos Quando frutos. eu revelei Cuando yo revelé o meu poder, mi poder a a través de servo, mi siervo, a qual ele me ouviu, al cual él me escuchó, fue lo que yo planté dentro del corazón de él, esa semilla, a qual ele ensinasse a cual le vocês enseñará a hoje a minha ustedes hoy doutrina. mi doctrina. E eu via, ele falava Y assim, yo, eu vou te mostrar y él me decía: a árvore que ele te voy a plantou. mostrar el Eu vi árbol uma que árvore él muito plantó. imensa, Hermanos, yo miraba un grande árbol demais. muy inmensa, E debaixo y debajo dela, de ella era como se daquela árvore era como caísse que si monte de aquel semente no árbol chão. cayera un montón de Y ellas iban semillas brotando. al suelo e iban E ele falava brotando. assim, Y él ¿sabe me qué decía así: ¿sabes lo que significa significa eso?
Esas son las oraciones de ustedes que están siendo semillas en tierra. Todo aquello que ustedes piden delante de mí, todo aquello que ustedes piensan que no pueden conseguirlo, pero cuando ustedes lo entregan, es aquí que son sembradas, es aquí que ellas vienen. Y él me decía, es tiempo de madurecer. Y él me decía así. Y cuando él me decía que era tiempo de madurecer, él decía, todos ustedes cuando oren, pidan todo lo que hay dentro de ustedes, lo que es para que yo haga y lo que es para que yo no haga, lo que es para quitar y para que no quite. Planta todo aquí, porque así como ustedes plantan, yo soy quien cosecha esos frutos. Él decía, y hermanos, él sacaba esos frutos, pero él no se los comía. Yo miraba que los llevaban. Yo no sé a dónde los llevaban. Y él me decía, todas las oraciones de ustedes están aquí. Mi pueblo que se ha levantado para orar, ellos han sembrado en tierra buena, en tierra fértil, y esos frutos van a salir de aquí como llamas de fuego, él me decía. Y esos frutos, ellos no son frutos podridos, pero son frutos buenos, él me decía. Y después él me sacaba de allí. Y el Señor me decía nuevamente, dile a mi nación, no solamente la nación brasileña, pero a toda mi nación, que es tiempo de madurecer, es tiempo de orar. ¿Entendieron? Allí fue cuando yo regresé y yo estaba orando nuevamente, me levanté y yo comencé a orar y el apóstol estaba tocando y yo miré al Señor hablar a través de la boca del apóstol, pero yo miraba un hombre, yo no podía ver el rostro, no podía ver su mano firmemente como la miraba la nuestra, pero era muy brillante y yo sé que era un hombre y estaba en pie y él le hablaba en el oído del apóstol y le mostraba, y el Señor me decía a través de mi corazón, dile a ella lo que ella está oyendo de mi espíritu y lo que ella está mirando no viene de ella, pero sí de mí. Hermano Cauê, gracias y paz, hermanos. Es un motivo de alegría contar esta experiencia que yo tuve para mí, que fue muy tremenda. Y cuando estábamos adorando aquí en la finca, en el terreno, la apóstola oró en mí. Y yo creo que allí fue el Señor que habló de la boca de ella. Yo sentí el peso de la gloria de Él como Moisés lo sintió. Y Él oyó, y el propio Señor estaba de pie en mi frente y yo no podía verlo porque la luz era muy fuerte y sentía aquel peso de la gloria de Él. Una cosa muy buena que yo nunca había sentido. Y de repente caí de rodillas en el suelo y eso me impresionaba, aquella gloria que yo no me podía contener. Y yo escuchaba una voz que me recordaba que cuando estaba viniendo de moto con el hermano Edilson y conversando con él sobre unas veces, él estaba hablando conmigo. Y yo le dije que yo estaba con dudas si era el Señor, si estaba hablando conmigo o era otra voz. Y el Señor me decía que era el Señor quien estaba hablando conmigo. Y cuando yo miraba para Daniel, cuando él estaba en la unción, yo miré un ángel muy grande con unas alas muy bonitas y yo vi al ángel abrazando a él como la apóstola lo vio. Y vi que lo abrazaba y jugaba con él. Y yo sabía, y viendo aquello, que él se estaba sintiendo bien en la presencia del Señor, que él estaba siendo bautizado con el Espíritu Santo del Señor. Y fue cuando yo terminé de tener esa visión y la apóstola oró en mí. Y la apóstola ministró en mi vida para que me llevara en arrebatamiento, una experiencia con el Señor. Y el ángel del Señor me llevó al cielo. Y allá nuevamente el Señor estaba allá y hablaba conmigo. Y Él decía que Él mismo me iba a llevar al infierno.
Y fue cuando bajamos al infierno y Él me mostraba unas prisiones de personas que se precipitaban en tener relaciones temprano, jóvenes, no porque estaban juntos, pero por lo que ellos cometían por causa de eso, en tener relaciones sexuales temprano, antes del casamiento. Y el Señor me decía que el Señor no aprobaba eso, y había muchos jóvenes sufriendo, y era muy feo las torturas que se cometían, y el Señor no permitió que me torturaran, porque yo reconocí que yo me equivoqué, y yo también tuve esa experiencia, que yo hice muchas tonterías. Yo lo confieso, y el Señor me enseñaba y me mandaba a hablar a los jóvenes, porque el Señor me decía que hay muchos jóvenes en el canal, en YouTube, allá afuera, que necesitan saber eso, que piensan que eso es... Porque el casamiento es una relación muy seria, porque a partir de que la persona se unen, se convierten en una sola. Y también el Señor me llevaba a guerrear por la iglesia, a guerrear por la finca, por el terreno. Y el Señor me decía que ganaremos muchas almas para el Señor y también para nuestra familia y por nuestra casa. Y el Señor me llevó a orar por un joven, por Felipe, el hijo del apóstola, y yo guerreaba por la vida de él, porque él era muy importante para el Señor. Y el Señor me llevó a verlo con un traje blanco y una Biblia muy grande, y de aquella Biblia salía una luz muy grande. Y yo miré al joven Felipe predicando en Brasil, y él era muy usado, y el Señor decía que lo iba a levantar como profeta, pero lo que estaba aconteciendo con él era un propósito, permiso del Señor, para que él viniera a aprender y que se comportara como un profeta del Señor, porque queriendo o no, el Señor estaba diciendo que para ser profeta y tener una vida así es tener una vida más íntima con Él, más renuncia y tener más intimidad con el Señor, dejar muchas cosas que todavía nos impide de tener una intimidad grande con el Señor. Y esa fue mi experiencia. Apóstola Helen Janaína. Comecei a adorar o Senhor. Eu vi o apóstolo tocando. Yo miré al apóstol tocando, y todo lo que los hermanos vieron en las experiencias, yo lo estaba mirando, y yo estaba maravillosa cuando miraba al ángel abrazando, que estaba al lado de Daniel. Y el Señor me dijo que le iba a dar una experiencia que iba a marcar la vida de él con un tiempo nuevo. Y yo le decía, está muy bien, y me dejaba ver el gran amor que tenía por la vida de Dios, y él me decía que él es un fruto bueno. Yo lo voy a hacer a él un pescador de hombres. Yo lo miraba, y yo lo miraba que estaba pidiendo al Señor, y yo le pedía al Señor que no soltara la mano de él. Y cuando yo vi al Señor hablando a través del hermano Edilson, y cuando él dijo que no eran cosas de mi cabeza, y yo vi al apóstol tocando la guitarra, el Señor me llevó un tiempo atrás en donde estábamos en una casa cuando nos casamos, y tocábamos la guitarra cuando estaba amaneciendo, después de que llegábamos del trabajo, y yo miraba a un ángel por primera vez, y yo lo miraba que él tocaba, y había un ángel tocando el arpa, y mi espíritu se comenzó a alegrar en Dios, y el Señor dijo, es eso que yo quiero. Yo no quiero mucha cosa. El Señor me decía, yo solo quiero que mi siervo me adore. La importancia que tiene cuando él adora con las guitarras en estos lugares, y el Señor comenzaba a manifestarse en mi vida y a llenarme con su gloria, y los ángeles tocando, y el Señor me decía
Mira el corazón de él, es como de un niño y nadie consigue ver lo que yo veo de él. Y el Señor comenzó a renovar las lenguas extrañas. Y yo comenzaba a mirar el cuidado del Señor con la familia del hermano Fabricio. Yo no lo conozco muy poco. Y el Señor me decía, él es muy callado, pero él me teme. Y yo comenzaba a adorar al Señor. Y el Señor me decía, cada vez que yo miraba al apóstol, yo miraba a un ángel diferente que tocaba con él. Y él hablaba unas palabras proféticas y yo entendía todo. Y fue cuando el Señor vino y yo me postré delante del Señor y yo comencé a hablar. Y me dijo, hija, habla todo lo que tienes que hablar conmigo hoy, porque yo vine aquí, te voy a curar. Y en ese momento yo comencé a conversar con el Señor. Y el Señor dijo, yo hago una cosa nueva en tu casa, en tu ministerio, en tu llamada. Y yo comencé a glorificar al Señor. Y yo no quería salir más de aquella posición. Palabra de los apóstoles. Gracias y paz, pueblo de Dios. Aquí quienes habla es el apóstol Joselino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de estas experiencias con una palabra que está allá en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén. Ahí en el versículo 8 dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios, para honra y gloria del Señor Jesucristo. Eso ha acontecido en nuestras vidas, en donde hemos ido, donde hemos orado. El cansancio a veces nos alcanza, la fatiga. Pero como lo hemos dicho, en estos últimos días, quien espera en el Señor renovarán sus fuerzas, subirán como las águilas, correrán. Pero quien está esperando no siempre anda en movimiento. Y esas experiencias fueron grabadas en el sitio Shalom. Y en este momento estamos grabando aquí, hermanos, tremendo de más la guerra, revelaciones, aquello que el Señor ha mostrado, revelado. El Señor no para de orientar su iglesia. Estaba mirando aquí David antes de ir para la guerra. Él consultaba al Señor. Algunos reyes, cualquier cosa consultaban al Señor. Y hemos consultado al Señor acerca de varios asuntos. Y el Señor nos ha direccionado y el don que el Señor ha derramado en la vida de los hermanos todavía está cada vez más fuerte, todavía está cada día más activo, y hemos orado y el Señor lo ha desenvolvido cada día más, y fue demasiado fuerte, ¿verdad, apóstola? Y la apóstola contó su experiencia. Estábamos aquí en la finca y yo estaba tocando la guitarra, adorando, y dejé que Dios me usara en la adoración. Fue tremendo de más, fue impactante. Inclusive hasta ahora por la mañana ellos estaban bastante impactados. Y una experiencia de Daniel, un joven que había llegado apenas en la iglesia. Sí, no lo pude grabar, yo no tenía celular, pero fue una experiencia rápida, pero la apóstola va a hablar de eso. Increíble como que el Señor me mostraba a los ángeles y testificó para varios, y el ángel que tocaba a él, y él tuvo una visión abierta. Y él nunca había tenido ninguna experiencia de aquella, ver tantos ángeles y llevarlo dentro de las casas y ver los ángeles que estaban cuidando nuestras familias. Y él estaba maravillado, y eso ha reflejado toda por la mañana. Y el hermano Edilson dijo que él se sentía en un verdadero retiro, una verdadera vigilia. Y Dios estaba usando al apóstol en la guitarra y desató una unción gloriosa. Estábamos teniendo una experiencia muy fuerte con el Señor, y eso es un reflejo, hermanos, de lo que está por venir en el rincón Shalom, de aquello que Dios tiene que hacer, y cuánto vale la pena de estar en sintonía con el Espíritu de Dios, con las cosas de alto. Aquí vivimos en el físico, pero
Tenemos proyecto de lo alto, visión celestial, visión del reino de los de Dios. Y Dios agregando vidas alcanzadas, inauguramos este lugar y las vidas ya están siendo alcanzadas en este lugar y estoy muy feliz. Y el Señor hizo una renovación en mí espiritual. Fue demasiado lindo que aconteció en esta noche con nosotros. Amén. Y la finca Shalom no es un centro de recuperación, es un terreno para hacer encuentros, para estar orando. Y el Señor ya está rescatando vidas, como el joven Daniel, un joven que vino del narcotráfico, y como muchos otros que están aquí, que ya son regenerados y ahora son líderes, hombres de Dios, inclusive el propio Everton Cauê, que fue a la experiencia, y el hermano Michael, quien está con nosotros. Todos ellos vinieron de una vida de crimen, y el Señor, a través de esta obra, Shalom, Él ha restaurado y rescatado esas vidas, y yo creo que Él va a hacer más. Y para ti que estás escuchando esa experiencia, esa palabra, que eres parte de este ministerio que intercede con la iglesia Shalom, el deseo de nuestro corazón es que tú estés aquí con nosotros, oyendo, orando, buscando, porque fue demasiado lindo el clamor y no va a parar, hermano. En cuanto estamos pisando esta tierra, estaremos buscando al Señor, estaremos clamando al Señor, estaremos haciendo la obra que el Señor colocó en nuestras manos para hacer. Amén, queridos. Vamos a orar, apóstola. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias por esta experiencia. Muchas gracias por tus siervos que has usado tremendamente. Que el Señor continúe bendiciendo, derramando tu gracia. Que el Señor continúe levantando hombres, mujeres. Tu palabra dice, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Yo he visto eso a través de estas experiencias, la gracia del Señor siendo manifiesta en la vida de estos hombres que en otra hora estaban en el pecado, Señor, y hoy te están buscando. Y Señor, hoy están haciendo tu voluntad, y solo tengo que agradecerte, y que esta misma unción, que esta misma gracia que ha derramado en nuestras vidas, que alcanza a cada uno de tus hijos en este momento, que están con el corazón en llamas, ardiendo, queriendo conocerte más, envolvidos en esta guerra, queriendo orar, buscar de forma más intensa, Señor, que esa misma unción incansable derrame sobre la vida de tus siervos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que esta experiencia haya bendecido tu vida y que te haya hecho crecer, aunque sea un poco, y que continúes avanzando en esta guerra en el nombre de Jesús. Un gran abrazo a todos ustedes. Quédense en la paz del Señor. Shalom.